Bienvenidos, compañeros y compañeras, a este comité. Antes que nada, quiero trasladar, en nombre de los socialistas asturianos y del Comité Autonómico, trasladar a todos los ciudadanos, a todos los hombres y mujeres de Asturias que padecieron las consecuencias devastadoras de las inundaciones en las semanas anteriores, todo el apoyo y toda la solidaridad. Y que tengan claro, además, que van a ser tratados por el Gobierno de España, no solamente el Gobierno de Asturias, por el Gobierno de España exactamente igual que ocurrió en cualquier otra autonomía, exactamente igual que los ciudadanos que vivan en otro territorio, porque eso es, además, la voluntad expresa que ayer manifestó el Gobierno de España a través de la vicepresidencia del Gobierno. Y hay determinadas ayudas que están relacionadas con los daños específicamente agrarios, o con subvenciones o desgravaciones en el ámbito fiscal o la seguridad social, que necesitan ser evaluadas y luego valorar cuál es el instrumento jurídico, el instrumento normativo que se utiliza para su aplicación. Pero que quede claro, no solo el apoyo de este comité, sino la garantía de que van a tener exactamente el mismo trato que cualquier otro ciudadano en este país, faltaría más por razones como las que todos conocemos. Y en segundo lugar, quiero también hacer una referencia específica a un compañero nuestro, a un alcalde, a Manuel Millán, alcalde de Parres, que renuncia a la alcaldía por razones personales que ya nos había anunciado hace tiempo, que algunos conocíamos y que comprendemos perfectamente. Y quiero hoy trasladar al comité pues el reconocimiento a la labor que este compañero ha venido realizando, encabezando el Grupo Socialista Municipal al frente del Gobierno de aquel ayuntamiento. Muchas gracias. Y por lo demás, y en lo que respecta al debate político estrictamente, creo que resulta evidente que está vinculado, ya desde hace tiempo, a la situación económica y a las medidas de esa índole que se tienen que adoptar por parte de las administraciones públicas. No voy a insistir ahora en la profundidad de la crisis de caballo que estamos viviendo, que no ha vivido ninguna de las generaciones. El antecedente más inmediato de una crisis más o menos de esta dimensión, todos sabéis que se sitúa prácticamente en el año 29 del pasado siglo. Y eso exige, sobre todo, medidas de índole económico. Saber que ahora mismo la política quizás se esté jugando en el territorio del mal menor, cuando hay que tomar medidas restrictivas y hay que saber a quién se afecta en cada asunto concreto. Y lo fundamental ahora, insisto, porque ya lo he comentado otras veces, es tener credibilidad económica, más que convertirnos en guardianes de determinadas esencias que son imposibles de guardar. Credibilidad económica. Lo que ocurre es que para tenerla conviene también contar con un relato, es decir, tener una narrativa de qué es lo que ha acontecido en este país en los últimos años, porque hay quien la tiene. Y una cosa que me preocupa es que se pueda instalar en la conciencia política de los ciudadanos la idea que están machacando con consignas desde la derecha política, y no solo la derecha política, también la derecha sociológica y la económica, en virtud de las cuales los socialistas somos ineficaces desde el punto de vista de la gestión económica, y un gobierno socialista pues equivale a derroche y a tasas elevadas de paro y endeudamiento. Mientras que quien tiene capacidad para gestionar la economía es naturalmente la derecha. Y lo que suelen hacer es recurrir al supuesto milagro de Aznar. Es decir, el relato que se nos está contando es que había en el año 96 un país condenado prácticamente a un futuro económico miserable por la estulticia, por la incapacidad de los socialistas, y que fue salvado de ese destino casi inexorable y fatal por José María Aznar y los primeros gobiernos del Partido Popular, y que fue salvado aplicando políticas liberalizadoras, reformas estructurales y bajadas sistemáticas de impuestos. Bien, eso no es verdad. Y como no es verdad que el Partido Popular nos traslade que ellos son los campeones de las liberalizaciones
y los que promueven la expansión económica y la generación de empleo, mientras que los socialistas somos pues, refractarios, alérgicos al mercado y, al contrario, adictos al gasto público, a los déficits públicos, a las deudas elevadas y a los altos impuestos. Pues conviene empezar por dejar claro cuál es la situación con la que esta gente se encontró cuando llegaron al gobierno en 1996, aunque tengamos efectivamente que remontarnos a lo que pasó hace 14 años. Porque no es verdad que estuviéramos en recesión, lo habíamos estado en el 93, como el conjunto de la OCDE. Había habido una guerra en Irak, la primera guerra del Golfo. Había habido también una crisis de determinadas entidades financieras norteamericanas que eran más o menos similares a las cajas de ahorro, y todo eso había hecho que entrara no solamente España, sino el conjunto de los países europeos en recesión en el año 93. En el 94, en el 95 ya estábamos creciendo, y en el 96 ese crecimiento estaba en el nivel de potencial de equilibrio de la economía española, en el 2,4%. El Banco de España había comenzado, antes de llegar al gobierno, el Partido Popular, a disminuir los tipos de interés para engrasar la expansión y para procurar la entrada en el euro. Y las tasas de desempleo, que realmente eran muy altas, comenzaban entonces a disminuir. Esa es la situación con la que se encontraron. Y la expansión que vino se debe a una serie de circunstancias que son absolutamente irrepetibles y que nos interesa recordar y trasladar. En primer lugar, entramos en el euro con un tipo de cambio extraordinariamente bajo que benefició las exportaciones españolas, es decir, equivalente a una devaluación. Hubo, porque lo fijaba el Banco Central Europeo, unos tipos de interés extraordinariamente bajos, crédito abundante y barato, que en España además eran más bajos que en el resto del área euro porque teníamos un diferencial de inflación. Los precios del dinero eran negativos y por eso se generó el endeudamiento que se generó. Teníamos unas transferencias de fondos europeos estructurales que se habían multiplicado por 2 en Dublín, por Felipe González, y de fondos de cohesión que no existían hasta que efectivamente los consiguió aquel presidente del gobierno, que comienzan a entrar también en cantidades desconocidas hasta entonces, a incorporarse a la economía española en el año 96. Hasta el punto de que España era o ha sido el país receptor neto, no solamente en mayor cantidad desde el punto de vista absoluto, sino también en términos relativos. Se incorporaron ciudadanos, extranjeros, inmigrantes, que fueron engrasando aquella expansión con mano de obra barata para servicios de baja cualificación y, fundamentalmente, el sector inmobiliario, el sector de la construcción, y además retroalimentando ese sector porque se necesitaban infraestructuras y viviendas también para esta gente. El sector energético nunca tuvo los precios tan bajos. En 1996 el precio del barril de petróleo era de $15 y en el año 2002 el Partido Popular o el gobierno del Partido Popular hace una perspectiva energética, un plan energético que prevé para el año 2012 un precio del barril de petróleo de $27. No os digo más porque hemos estado ya por encima de los 100 y ahora estamos próximos a los 80. Y además de todas esas circunstancias que se dieron y no se van a volver a dar, y que fueron realmente extraordinarias, fueron esta gente los beneficiarios de un proceso de privatizaciones que supuso el ingreso de 25.000 millones de euros en las arcas públicas, a costa pues, del patrimonio público acumulado por todos los españoles. Bien, esas son las condiciones que permitieron aquella expansión. Son esas, además de, en fin, toda la retórica que se nos estuvo diciendo, que se iba a reformar la Administración con la reducción, lo recordaréis, de 3.000 altos cargos. No se redujo absolutamente ninguna. Se iba a controlar el gasto público por una Secretaría de Estado donde estaba José Barea, que efectivamente estuvo hasta que se marchó porque no le hacían ningún caso con el gasto público. Hubo trampas contables y, en fin, lo que sí podemos decir ahora con toda garantía es que aquel milagro de la entrada en el euro, pues bueno, sería un milagro porque es verdad que dicen España es que no cumplía ninguna condición, ni de déficit, ni de deuda,
ni, en fin, de diferencial de inflación, pero es que no la cumplía nadie. No la cumplía nadie. Algunos la cumplían bastante menos que nosotros y todos, al final, se incorporaron al euro. Por tanto, menos publicidad, un poco saber qué es lo que realmente estuvo pasando, porque, además, tener claro que aquel gobierno, que Aznar, no se manchó las manos absolutamente en ninguna reforma estructural, ni en la administración, ni en el mercado de trabajo, ni en el sector energético, ni con los colegios profesionales, absolutamente ninguna reforma estructural. La bajada de impuestos se hizo, sí, beneficiando escandalosamente a los más poderosos, porque las ganancias de capital se situaron en el 15% y las rebajas en el impuesto sobre la renta, las desgravaciones, afectaban fundamentalmente a la base imponible. A la base imponible, lo que todo el mundo sabe, en lugar de hacerlo en la cuota, pues supone beneficiar de manera clara y evidente a las rentas más altas. Pero al final, en el año 2004, la presión fiscal en España, como no se habían actualizado las tarifas a la inflación, no era menor, sino superior a la que se habían encontrado en el año 96. Esta es la realidad y eso es lo que tenemos que trasladar a la gente. Y no la idea de que estos ciudadanos llegaron, hicieron aquí un milagro y que además ahora van a repetir el milagro exactamente con la misma medicina que, por cierto, entonces no aplicaron, pero que sería en todo caso inaplicable. Es decir, con recortes de gasto que no nos dicen cuáles son, con reformas estructurales que no nos dicen cómo las van a hacer y con rebajas de impuestos que no las hace absolutamente ningún país, porque justamente lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Eso es la idea. Y, por cierto, todos tenemos responsabilidad y lo asumimos en lo que fue, en fin, el hinchar la burbuja inmobiliaria. Todos, pero desde luego unos más que otros. Porque ¿qué se necesita para que efectivamente crezca esa burbuja? Se la cebe. Se necesita crédito. Y es verdad que había crédito abundante y barato, y poco se podía hacer ahí porque provenían las decisiones que se tomaran desde el Banco Central Europeo. Pero además de crédito, se necesitaba suelo. Y os recuerdo que pusieron en marcha una ley, la Ley de Valoraciones y Régimen de Suelo, que tiene en su propósito, y así lo dice explícitamente, el procurar que exista la mayor cantidad de suelo urbanizable en este país. De tal manera que no solo había crédito, sino que había cantidades exponenciales de suelo, que fueron las que incrementaron y las que fueron hinchando esa burbuja que luego estalló. Hasta tal punto que en el año 2002, que os recuerdo fue en el que más creció el precio de la vivienda en este país, el ministro de la cosa pues, le parecía muy bien, porque decía que eso era consecuencia de que los españoles tenían más capacidad adquisitiva, más renta disponible. No lo atribuía a la capacidad que sí tenían los españoles, efectivamente, las empresas y las familias, de endeudarse y de acudir al mercado inmobiliario. Y luego, dicen, es que eso no se paró. Evidentemente no se paró. No se paró, salvo que, por cierto, en la ley 2007 de régimen del suelo es bastante más restrictiva que aquella que pusieron en marcha en el año 97. Y si se hubiera querido parar, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Porque lo que no se podía decidir el Gobierno de España era, bueno, pues reducir los tipos de interés o aumentar los tipos de interés, que sería la medida más razonable, porque eso no era su competencia. Solo se hubiera podido hacer elevando impuestos. Impuestos a la vivienda, a través del IVA de la vivienda, del impuesto de transmisiones patrimoniales, en fin, aumentando quizá el impuesto sobre la renta, drenando recursos a los ciudadanos para que no pudieran adquirir viviendas, para que no pudieran endeudarse, o eliminando la desgravación a la adquisición de vivienda propia. Esas eran las medidas que se podían haber tomado para frenar, en su momento, la expansión de la burbuja, con las consecuencias que hubiera tenido. Porque pensar qué no nos hubieran dicho si el Gobierno de España hubiera aumentado los impuestos y hubiera frenado la expansión económica que entonces se producía. Bien, pues eso fue así, y cada uno tiene su responsabilidad en lo bueno y en lo malo de lo que ocurrió, y por tanto conviene que seamos capaces de trasladarlo con precisión, con conocimiento y con objetividad a la ciudadanía, para que no se instale
esa idea y esa narrativa de que, bueno, aquí hay siempre un gobierno que viene al rescate y es un gobierno del Partido Popular. Es muy importante ser conscientes de la necesidad de tener credibilidad económica, de que los gobiernos tengan credibilidad económica, aunque a veces eso suponga tomar decisiones difíciles, decisiones muy duras. Y es también necesario que la gente sepa que a veces las decisiones que se toman pues no están tan relacionadas con la justicia como quisiéramos, con la justicia social, como con la eficiencia económica, porque si no hay eficiencia económica, no puede haber ningún tipo de justicia social. Eso es evidente. Nosotros sabemos, todo el mundo sabe quiénes fueron los que originaron la crisis. Los financieros de Wall Street, los especuladores, los desreguladores, un sistema de ideas, una teoría económica que atribuía a los mercados, a fuerzas impersonales, conocimientos racionales. Bien, pero también es normal que la gente quiera que esos mismos paguen la crisis. Otra cosa es que es difícil que eso ocurra, sobre todo de manera inmediata. Es decir, nos gustaría ser justicieros, pero sobre todo hay que ser racionales y hay que ser eficientes. Cuando se toman decisiones sanitarias, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, y se le dice a un deportista de élite que no puede seguir jugando al fútbol porque tiene un problema cardíaco, estamos pensando en ser justos. O cuando a un estudiante pues, indisciplinado se le corrige, se le aconseja, tampoco estamos pensando en ser justos, lo que estamos pensando es en ser racionales, en ser eficientes, en que las cosas vayan bien. Y aquí hay que hacer un pacto con la realidad, y la realidad es la que tenemos. Y es la del ámbito económico y social en el que se desenvuelve la actividad política en España, que es el de la Unión Europea. Por eso es necesario trasladar una idea de confianza a eso que se llama los mercados. Confianza a los mercados, aunque es verdad que a nosotros los mercados no nos generan ninguna confianza. No porque entendamos que los mercados son una realidad antisocial. Yo, desde luego, no formo parte de esa izquierda, y no me refiero solo a la exógena, a la que está fuera del Partido Socialista, sino incluso dentro de nuestra organización, que piensan que razonar económicamente es como conspirar socialmente. No es verdad. Hay que razonar económicamente, ser eficiente económicamente para luego poder tener justicia social, para poder redistribuir, para tener algo que redistribuir. Pero, en fin, ¿cómo se traslada esa confianza? Bueno, pues partiendo de la realidad que estamos viviendo. Es decir, se habla del endeudamiento público de este país, del déficit público, de la deuda pública, que, por cierto, no es mayor, sino todo lo contrario, la combinación de ambos, de lo que tienen otros muchos países, por ejemplo, los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, y sin embargo allí pues nadie ataca esas monedas. Bueno, alguna razón habrá que es difícil de explicar, no en el caso de los Estados Unidos, por supuesto. Pero en todo caso, el endeudamiento lo generaron los sectores privados, el sector financiero, las empresas no bancarias y las familias, porque el Estado había conseguido superávit. No había ningún déficit público, superávit, y el nivel de deuda era bajísimo, por cierto, superávit que nunca consiguió el Gobierno de Aznar. Lo que ocurre es que cuando se produce la crisis económica y ante el retraimiento de la demanda agregada, los poderes públicos tienen que actuar y se desencadenan además eso que se llaman estabilizadores automáticos por los cuales hay que pagar más, por ejemplo en el caso de los parados, e ingresar menos por la tonía lógica de los ingresos vía impuestos. Bien, es entonces cuando se endeuda el Estado y cuando aparecen los déficits públicos. Por tanto, tengamos claro que no es la deuda pública la que genera los desequilibrios, sino la deuda privada. Son los desequilibrios privados los que traen como consecuencia desequilibrios públicos. Pero bien, ahora hay que afrontarlo y hay que mandar mensajes de confianza. 4 mensajes. 1, en el sector financiero. Esa reforma que nunca se había cometido en la época del Partido Popular. En el sector financiero y fundamentalmente en el sector de las cajas de ahorros, porque son las que están más vinculadas a la Constitución, al sector inmobiliario, las que
tienen mayores índices de morosidad, las que son más vulnerables. Eso se está haciendo. Y se está haciendo y afortunadamente, en el caso de la entidad social de ahorro asturiano, pues liderando procesos de integración, bien lo sabéis, en el conjunto de España. Pero ese mensaje, ¿a quién se lanza? Pues se lanza a la gente que tiene que comprar en los mercados internacionales deuda española y que sabe que este es un país muy endeudado y, sobre todo, en el ámbito privado, y que tiene preocupación porque además se la generan los medios de comunicación y algunos políticos, por cierto, algunos políticos españoles, y entonces pues quiere confianza. Y ahora sabe que el sector financiero español se está reestructurando. Y luego quieren también confianza a corto plazo. Es decir, tenemos un déficit en el orden del 11% y hay que bajarlo por una determinación que se toma en el ámbito de la Unión Europea al 3%. Bien, quieren saber que efectivamente esa consolidación fiscal se produce. Ese es un mensaje que se transmite de confianza a corto plazo. Mensaje también de confianza a largo plazo, porque la deuda, hay una parte de la deuda que es de 10 años y que se prorroga, y seguramente uno de los indicadores que más se manejan en los mercados internacionales y que tiene que ver con la confianza a largo plazo es el de la sostenibilidad de las pensiones públicas, de trasladar confianza a largo plazo, ¿no? Y es verdad que hay numerosas perspectivas, y, en fin, rigurosas y serias, y que suelen acertar en relación a cuál va a ser el proceso demográfico no solamente de España, pero en este caso concreto de España, y un envejecimiento, en fin, que va a hacer que a partir de, en fin, 20, de 30 años casi se duplique el número de pasivos en este país. Seguramente se equivocarán con los activos, porque eso no suelen acertar. En fin, hay otros fenómenos, como es el caso de la inmigración, pero lo que sí es cierto es que va a haber muchas personas mayores en este país, afortunadamente, más personas mayores que ahora, no activas. Bien, ¿eso preocupa en los mercados? Bueno, pues parece ser que sí. Y la propuesta del Gobierno, la propuesta que el Gobierno ha trasladado también es un mensaje en esa dirección. Por cierto, no es única. Es lo que se ha hecho en Alemania, lo que se está haciendo en Francia, en el Reino Unido y en todos los países de Europa. Y es aumentar la edad de jubilación, y yo creo fundamentalmente, o solamente, porque va a ser así, para aquellas personas que no desarrollen trabajos pues, penosos, peligrosos, en fin, insalubres, los trabajos más duros. Eso es otro mensaje de algo que está ahí y que hay que debatir en el ámbito del Pacto de Toledo en las Cortes de España. Y queda otra cosa, porque es verdad que para salir adelante desde el punto de vista económico, este país necesita reducir su desempleo. Que ese es un elemento diferencial de España, las elevadas tasas de desempleo con respecto a los países de la OCDE, y que viene vinculado, yo no creo que fundamentalmente al mercado de trabajo, a la regulación del mercado de trabajo, sino a la estructura productiva, al patrón de crecimiento de España, que es otra cosa que queremos cambiar, pero que evidentemente no se puede alterar de la noche a la mañana. No tiene nada que ver con el problema del aumento de desempleo. Es decir, aquí hubo un problema, una crisis que generó un problema de demanda. Como no había demanda, no había producción, y cuando no hay producción, pues las empresas evidentemente paran su actividad, se encuentran con sobrecapacidad y en la medida que puedan, pues centrifugan trabajadores. Ese es el problema. Pero ahora sí que estamos en situación, espero y lo esperamos todos, de volver a crecer. Y de hacerlo de una manera sostenida bien pronto. Y para eso se necesita, sí, que contraten. Y bueno, es el momento en que hay que lubricar un poco ese sistema para que efectivamente pues, los empresarios se decidan a contratar. ¿Supone eso que debemos pues, ponernos en la situación o en las posiciones que ahora mismo defiende la patronal? Yo estoy convencido que no. Y que estoy convencido que el Gobierno tampoco defiende eso. Y la prueba más evidente es el decreto que este Gobierno ha puesto en marcha, que está vinculado esencialmente a una de las cuestiones que nos preocupan a todos en el ámbito laboral, que es la de los sistemas de contratación. Porque hay otro punto que se toca de una manera muy leve, que seguramente se tocará de otra forma más concreta y que es muy importante también relacionado con la negociación colectiva. Pero respecto a este asunto,
aparte de las modificaciones en bonificaciones, del interés del Gobierno por dificultar los contratos eventuales, ponerles límites, de que tengan más cobertura desde el punto de vista del desempleo, del coste de despido, etcétera, yo creo que los dos asuntos nucleares son el despido objetivo, es decir, por causas objetivas relacionadas con la pérdida económicas de la empresa, que son 20 días por año. En todo caso, y en relación al mercado de trabajo, cuando vamos a saber exactamente cómo se va a definir el nuevo marco regulatorio, es cuando esto se tramite como decreto ley, cuando se tramite en el marco de las Cortes Generales. Y ahí también vamos a saber una cosa, vamos a saber las posiciones de otras fuerzas políticas, fundamentalmente del PP, que hasta ahora dice que hay que reformar el mercado laboral, pero que no nos dice cómo lo hay que reformar. La voluntad del Gobierno es generar un nuevo marco que sea capaz de incorporar más trabajadores, de facilitar la incorporación de los trabajadores a las empresas y disminuir las diferencias entre los trabajadores de carácter eventual y aquellos que tienen un empleo estable. Y el elemento central, admitámoslo, es el contrato de fomento del empleo, que ya existía, pero que sabéis bien que no se aplicaba a los trabajadores entre 30 y 45 años. Eso me parece, en este momento, y con lo que hay encima de la mesa, la mayor novedad, que tiene, bueno, pues un despido de 33 días en lugar de los 45 días del contrato normal, llamémoslo así, que por supuesto sigue vigente. Pero en todo caso, esto es un asunto que veremos cómo evoluciona en los próximos meses. Otra cosa distinta y que yo quería transmitiros hoy aquí, a todo este marco en el que debemos necesariamente movernos desde el punto de vista político, a este marco económico, es que nos parezca que es el más satisfactorio. Yo, sinceramente, creo que es un error cómo se está planteando la reducción de los déficits públicos por parte de la Unión Europea y fundamentalmente de Alemania. Es decir, entiendo que sería mucho más positivo, yo creo que lo entendemos todos, que fuera un proceso más gradual, sería más positivo económicamente y más asumible socialmente. Pero, en fin, quien marca la pauta en esto, y es imposible hacer cualquier tipo de desmarque, esto está claro, porque no lo puede hacer ni Francia, ni Italia, ni ninguno de estos países centrales, por supuesto tampoco nosotros, es Alemania. Recordaros que para los que trasladan la idea de que, en fin, hay que bajar impuestos y están pidiendo en Madrid firmas para, en fin, la insumisión contra la subida del IVA, que Cameron lo sube no al 18, sino al 20% en el Reino Unido, ¿no? Los que hablan de bajar impuestos no están en sintonía con ningún país en este momento, porque se están subiendo absolutamente en todos. El recorte social se está aplicando pues, prácticamente también en todos los países. Y Alemania, estamos hablando de la potencia central, de la mayor potencia económica, del país que tiene además una balanza comercial, una balanza de pagos extraordinariamente positiva. Bien, pues allí se van a reducir 15.000 empleados públicos de la Administración Federal, el resto se le reduce el salario en un 2,5%, el recorte, el tijeretazo social llega a las ayudas por hijo, a los parados de larga duración. Esa es la situación en Alemania. ¿Cómo se nos puede decir que es algo excepcional y algo específico de este país lo que está aplicando el gobierno de Zapatero? Y además, ¿cómo se puede oponer con alguna credibilidad a la reducción de los salarios de los empleados públicos, que, por cierto, quiero reivindicar aquí a los empleados públicos, porque creo que a veces, en fin, se los ataca sin ningún fundamento como privilegiados. No tienen ningún privilegio, son gente que se ha ganado con su sacrificio y con sus méritos la estabilidad en el empleo, pero que tienen que reconocer que esa estabilidad les da una certidumbre que no tiene el resto de la sociedad española, y en este momento hay que preocuparse más de aquellos que viven en la preocupación por perder mañana el empleo o ya lo han perdido y lo que viven es en la agonía de cuándo van a volver a incorporarse a un puesto de trabajo, ¿no? Pero quiero, insisto, reivindicar el compromiso de los socialistas con los empleados públicos y que recuerden que los que ahora se oponen a esa reducción son los que demonizan lo público y los que continuamente están procurando de manera sistemática y consiguiéndolo además reducir lo público, por ejemplo, en la sanidad en Madrid. En un hospital madrileño
y llamó para confirmarla porque había huelga y me dijeron, no, si nosotros no somos funcionarios, nosotros, en fin, somos empleados privados de una empresa, por cierto, sueca, con ánimo de lucro. Eso es lo que está pasando ahora en la sanidad madrileña y eso es lo que quieren aquellos que se confiesan a sí mismos o que se ponen ahora como defensores, bueno, de los trabajadores en general y de los empleados públicos en particular, ¿no? Los mismos que defienden las pensiones públicas y que se oponen a la congelación, que supone un ahorro para el Gobierno de 1.500 millones, pero que paralelamente piden desgravaciones fiscales por 2.000 millones al Gobierno de España para que promueva las pensiones privadas, ¿no? Esa es la realidad de lo que está pasando. En todo caso, y ya para terminar, y ciñéndome a nuestra comunidad, en la que todos estos asuntos de recortes y nos afecta evidentemente, tanto en el ámbito de la Administración del Estado como en el de la comunidad autónoma, sabéis que se han tomado unas medidas que se van a concretar en relación a, en fin, las modificaciones fiscales que son modestas porque no pueden ser de otro modo, pero que van en una filosofía y en una dirección a hacer que en alguna medida paguen los efectos de la crisis, en pequeña medida, pues a aquellos que tienen más recursos. Creo que, en fin, es intentar conciliar de una manera algo más que simbólica la realidad económica con la situación social, ¿no? Y esa es la filosofía del conjunto de las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno. Pues yo creo que ahora mismo necesitamos pues toda la estabilidad en el Gobierno de España y necesitamos ponernos de acuerdo esencialmente en cómo realizar el ajuste de la manera más eficaz y de la manera pues también más justa dentro de la comunidad autónoma. Y termino porque, en fin, si no, en cualquier momento nos sorprenderán otra vez los fallos, en este caso, de la generación eléctrica. Vamos a ponerlo así. Nada más y muchísimas gracias.